but well, I'm glad that you. So tell me, how, how have you doing so far? Si de pronto no me entiendes, algo, no te preocupes, me puedes preguntar, me puedes pedir que te repita. No, yeah, I think you have the microphone closed. Hello. I hear you, teacher. Okay, very good. So I will start explaining that for today, the topic is the difference between British and American English. Yeah, so give me 1 second. The British and American English are different in especially vocabulary. The vocabulary is the most different part of the languages in each category. So what we have to pay attention to is the use of the vocabulary in certain areas. Let me see if I'm sharing my screen. Can you see my screen now? Yes, Okay, I can very hear. good. So the differences between the British and English, the British English and the American English are basically vocabulary. The British use some vocabulary for things that the Americans use another type of vocabulary. In the grammar part, the differences are not big. They normally use the same tenses for different activities, but the difference in grammar is not big. The biggest difference is in vocabulary. So I would like you to read loud one part of the explanation that we have here, but I will let you know when. So we are going to see these sentences. Let's see if we can identify if they are British or American. For example, shall I open the door for you? It's a very British expression. Normally, the British use this form of the future to express like some kind of invitations. Shall I? It's a British way to suggest something, while the Americans try should. Should I open the door for you? It's American, and shall I? It's British. Now here we have he's taking a shower. The verb take is more American than the verb have. So if in this expression, in this sentence, a British would say he's having a shower, while the Americans say he's taking a shower. Then on the third one, it says France have won the World Cup. Here, both languages would say the same, but it depends on the context. France have won the World Cup. If you see France is a country, one single country. The Americans would say has, because Americans see the word France like a singular. So Americans would say France has won the World Cup. So we can identify here this is a British expression. France have won the World Cup because the British use plural or singular depending on the perspective of the person who's speaking. And I'm not hungry. I just ate. It's more American. Why do we know? Because the Americans normally use the past simple to express an activity that just finished, that has just ended, while the British normally use the present perfect. So here a British would say, I'm not hungry, I have just eaten. Do you have any questions so far, Nuya?
No, teacher, it's clear. Okay. Mm, I'm sorry I didn't introduce myself. I just went right through the explanations. Let me introduce a little bit of my story here in UNAD. My name is David Hernandez. I've been a teacher of English for around 10 years, mostly in schools, in private schools. But I also had the opportunity to work with adults in an academy, and that was like one of the first experience teaching for me. I actually worked for two academies in Oriente Antioqueño, in El Carmen de Viboral and Rio Negro specifically. So it was a very nice way to start my teaching career. Teaching, I've seen the to teach has a big power on the person who exert this profession, because it's not only to transmit knowledge, to make the other people learn and use these things they learn to progress, to make a progress in their lives, or to make a better professional life, but also these contents they learn in English, they help them live a better life. They have more opportunities to work. They have better opportunities in their jobs to receive a better salary or to have the opportunity to travel. Because I have seen many professionals who miss opportunities to work or to learn outside of Colombia just because they don't know English. So it's really important to know this language and to know how to communicate, because that will open the doors of the world for you professionally and personally. That's why I love English. I've been studying English since I'm very little, but now it's become like what I love to do every day. That's why I am pursuing this dream of being a better teacher every I have a wife. Wife's pregnant. She's going to have our baby in around September. And I have two brothers. I like pets, but I don't have any. The dogs at my mom's farm. And my favorite food is French fries. That's mostly what I can say about me. I don't like sports like to watch them on TV. I normally watch any soccer or basketball matches. But if I was to watch any, I would prefer basketball than any other sport. What can you tell me about you? Yeah, tell me a little about Very good. Um, my name is Nubia. I live in Mucoa, Putumayo. you. Mm, I am a physical education teacher in high school. In this moment, I am studying bachelor degree English. Um, I love study. I'm married. I have two children. Mm, I like to teach. Um, I don't like the pets. No more. yeah, you have enough with your children, huh? Yeah. Why would you have any pets if you have those two little devils? Huh. Mm, ¿Para qué mascotas con dos diablitos? Huh. ah, sí. Eso sí es cierto. Okay, and how is the quarantine going in Putumayo? Are there any restrictions? Equal other place, teacher. The You, people in the people in ¿cómo se dice? Las personas están en cuarentena. yeah, the people is in quarantine. Eso, the people is in quarantine. Yeah, are they respecting their restriction? They are staying at home. Mm, my family stay in home, teacher. And what about your neighbors? Uh, at, uh,
all the neighbor mm, is Stay in at the home. house. Okay, Stay at home. very good. Well, I live in Itagüí, and let me tell you, I on Saturday it was like they were taking the time outside. They believe the restriction or the virus doesn't infect on Saturdays because they Mm, were coming out. It was like normal. I was mm. really worried because the people don't under some people don't understand that the only way to stop this is to stay at home, to be doors inside, like no going out is the only solution for this problem. Yes, teacher. Let's hope that the humanity recovers the common sense and they go back to their houses and stay there for God's sake. Mm. Así es como se dice por el amor de Dios en inglés. For God's sake. For God's sake. Yeah, God's sake. I, Let me put you in the chat, like no. for God's sake. I just put it. Sake. For God's sake. For God's sake, stay at home, please. Mm. All right. So it was nice to hear from you and your family. I really hope that you and your kids and your husband are going to be okay, and we can laugh at all this situation when it ends. For now, just let's continue with the topic. Okay, Let's teacher. try and do this exercise. I know that we haven't explained a lot, but I want you to try this test first with what you think, and then we are going to explain, and in the end, we are going to do another quiz to see how you improve over time. So this first quiz is very short. We are going to see how you do without explanation to see if maybe you are lucky enough to hit a good score. It's 8 questions, and you tell me if they are British or American. Okay, so you tell me, do you okay? Okay. Right. So the Shall first, we, yeah. yeah, we go for a work? Sería Britney, Brit English. Okay, you say it again, this word. Brit, Com- Brit English. Okay, again you say British. British. Yeah, British, 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 oh or no, yeah, British English. yeah. If you say British English, it sounds British, American. The T, o sea, cuando tú British dices la English. T como una R, estás pronunciando muy americano, pero no hay Yeah. problema. O sea, puedes decir British o British. Yeah, British English. Okay, so shall we go for a walk? It's British English. What about my computer? No, haven't gotten, um, haven't gotten anything down. The British English. Okay, you say it's British English. Can you please read all this sentence for me loud? Mm, Yeah, just say it. My computer. my computer isn't working. I haven't gotten anything done. Okay, very good. Yeah, my computer isn't working. I haven't gotten anything done. Right, so you say it's British English. Now, this one, read it loud. Can I just go a coffee? Is American English. Okay, can you please say it again? Can I get you a coffee? Okay, very American good. English. No, normally when you say these two words, you can say get you. Like Get you. you can put it together. Can I get you a coffee? Can I get you a coffee? Can I get you a coffee? Correct. Okay. So you Yes. say it's American English. What about this one? My family no, my family live in Helsinki. Okay. Here, what does it say here? Uh, his his Okay. family lives in Helsinki.
Yeah, Helsinki. Es American English. Okay, American English. Now let's try this one. We'll have a break at 11. Es British English. Okay. Now this one. She's got with her behind with her work Recently. recently. Yes. It is British English. Okay, British English. And let's go for this one. Did you eat yet? Did you eat it? Is American English. Okay, American English. Did you eat yet? Okay, Yet. and now Did you eat yet? The children are having a bath. Este es bring English. again. British English. Correct. Now let's see. Mhm. How do you think you do? Do you think you are going to get like 40%, 50, 60, 80%, or maybe 100% correct? Try to guess. No. How sure do you feel about this test? The children are out. ¿Cuánto es? Eso, ¿cuánto crees? 50, Ahora, 60, ay, a 70%? ver cuánto. Mm, 60. 60. Vamos a ver si le atinas. Tan, tararán, tan, tan. And we go up a little bit, and it is 75%. Puedes Oh, ver que solo te equivocaste en dos. Ah, mm. y eso es sin explicarte, no, pues ya para que la clase, no, ya vámonos. Ah, no, sí, ya, yo entendí. Mira qué rápido aprendes. La verdad me sorprende porque fue una explicación súper rápida la que hice en las expresiones del inicio y ya tú estabas con ese argumento en la cabeza listo para defenderte en el quiz. Me sorprende, felicitaciones. Mm, Bueno, entonces sí, precisamente te equivocaste acá porque esto precisamente no lo ujú, había explicado. La palabra gotten es el participio del verbo got. Del verbo get, perdón. Get, got, gotten. ujú. Los que utilizan gotten normalmente son los americanos. Los británicos se quedan con got, siempre. Siempre Mm, es got ya, para ellos. Entonces, get en presente, got. ya. Y en esta, his family live in Helsinki es británico porque aquí familia es un sustantivo que puede ser singular o plural. Uno puede decir, en español nosotros lo utilizamos como singular. Mi familia vive en Ujú, Bucaramanga o mi familia vive en Barranquilla. Pero en inglés británico, la palabra familia, la palabra equipo y otros que incluyen varias personas en el mismo grupo se pueden utilizar como plural o como singular. mm, Entonces, si aquí dice live, eso quiere decir que estamos viendo la palabra familia como plural. ¿Por qué? Porque familia en singular llevaría una S aquí. ya, ya, His claro. family lives in Helsinki sería en singular. Aquí está en plural. Por lo tanto, como está marcando esa Mm, diferencia en plural, pues vamos con British. Listo, pero la mm, verdad, un resultado tremendo para no haber recibido ni siquiera una explicación completa. Así que vamos por un buen camino. Ok, gracias. como, como yo estoy cansado de explicar esto y todo, tú vas a ser la que lea la explicación del British Council. Así que yo te escucho. Grammar Grammar explanation. explanation. Yes, Explanation. explanation. The main difference between British English and American English is in pronunciation. Some words are all different and each variety of English. And there are also a few differences in the way they use grammar.
Mm-hmm. Eh, Here are five of the most common grammatical difference between British and American English. Okay, First, stop there. Stop there. Yeah, thank you. So I will show you a couple things that you have to correct in your pronunciation. okay, Here, the word the word is difference. Yes, difference. because it's in singular. But here it says differences. Yeah. So when Differences. it's in plural, you pronounce the E, differences. And when it's in singular, like here, you say difference. Difference, Different, difference. differences. Yeah. Difference, differences. Yeah. So en singular es difference y en plural es differences. Ya. Ok. Difference, differences. Listo. Ahora pronúnciame esta palabrita. Also. Es also. Hay que decir la O también. Porque durante tu lectura lo estabas diciendo como ols y casi Ah, como que muy tímidamente decías la O, pero no, hay que decirla durito also. porque así como se pronuncia la palabra, se dice also. Listo, no te dé miedo Also. de decirlo, así se pronuncia la palabra. Solo que es una buena intuición en tu inglés que trates de omitir algunas letras del final, porque casi todo en inglés se pronuncia así, como que la letra final no importa. Entonces es bueno que lo sigas haciendo y corrijas esas pequeñas cositas cuando la persona que te esté enseñando te lo recomiende. Bueno, Luego, teacher. eh, entonces básicamente era eso, la palabra differences y la palabra different. Difference. Y Okay. vamos a tratar de suavizar mucho las R's o las R's. Listo, para nosotros en español suena mucho como haciendo vibrar la lengua, pero los gringos y los británicos no son capaces de hacer ese zumbido con la lengua, como esa vibración. Entonces ellos serían en español de los que dicen Eve con Eve cigarro, Eve con Eve babril y así. Entonces ellos no son capaces de hacer esa vibración. Por lo tanto, en inglés, nosotros no vamos a hacer esa vibración con la lengua. Vamos a tratar siempre de pronunciar las R's y las R's como si tuviéramos dislalia, es decir, como si no pudiéramos hacer esa Pronunciar. vibración. Entonces, por ejemplo, Okay. aquí American, ¿cierto? No vamos a decir American, American, sino American. 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 Listo, no vamos a decir pronunciation, From, no, from pronunciation. Vamos a tratar pronunciation. de hacer estas R's casi que ni se oigan. From Pronunciation. pronunciation. Por ejemplo, aquí From en words, words. es Words. 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 Para que no vayamos a sonar words, Words. words. Listo. Entonces es como eso, ser muy Words. cuidadoso de las R's y de las R's. Por ejemplo, acá en esta palabra. Variety. Uy, very Yes, difficult. yes. Y la palabra se dice variety, variety. 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 Si quieres Variety. sonar más americana, en vez de T, dices ri, variety, 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 Variety. variety. Te lo voy a tratar de escribir aquí en el chat, más o menos como Okay. suena. Variety, variety. Variety. Yeah, variety. 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 Yes, variety. 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 Uy, difficult. Variety, yes. Variety. Los británicos dirían variety, variety. Entonces lo primero se conserva, variety. Y al final, Variety. eri o eti. Variety, Variety. 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 Very good. Variety. Uy, Dios Así mío. estas Variety. palabritas van a ir llegando con calma y con tiempo. Vas a ver que
se te va a hacer más fácil pronunciarlas. Lo importante es que seas muy consciente de suavizar las R's y las R's para que no sonemos de pronto muy fuertes en el sentido. Listo, aquí claro. viene, esta te la voy a leer yo. Ok, Tú me sigues como mentalmente para ver qué palabras estás pronunciando bien y cuáles no. Yo la voy a ir leyendo despacio y tú la vas siguiendo. So, present ok. perfect and past simple. In British English, people use the present perfect to speak about a past action that they consider relevant to the present. The present perfect can be used in the same way in American English, but people often use the past simple when they consider the action finished. Mira que aquí pronuncié the D. action, porque la palabra que sigue es como tal. ¿Ves? This is especially common with the adverbs already, just, and yet. Listo, aquí no vamos a decir yet, porque jet sería como el avión, la chocolatina. Ujú. Aquí se dice yet, como si fuera Yet. una I. Ah, yet, Esto yet. sería ser just. Just and yet. Y eso en inglés la J suena como un ch, y la Y normalmente suena como I latina. Y, Yet. yet. Yet and yet. Listo. Entonces ya pasando a la... Now moving on to the explanation of this thing. They say that British people use the present perfect to talk about a past action that they consider relevant to the present. The present perfect can be used in the same way in American English, but people often use the past simple when they consider the action finished. Listo, entonces ahí yo no sé si de pronto Ujú. te has dado cuenta que los españoles y nosotros también tenemos esta diferencia. Tú has visto que los españoles a veces dicen, no, pero es que no he comido nada. Es como decir que no comió nada, por ejemplo, en la mañana, como para una acción que ya pasó. Nosotros decimos, yo no Ujú. comí en la mañana. En cambio, los españoles dicen, yo no he comido en la mañana, vamos a ver. Entonces, esa misma diferencia está en el inglés británico y en el inglés americano. Cuando un británico quiere expresar algo que ya pasó, pero que todavía es importante para el momento en el que está hablando, utiliza el presente perfecto, que es la combinación del haber con el verbo principal en pasado participio, como yo no he comido, yo no he estudiado. ¿Listo? Ese es el presente perfecto. En Ujú. cambio, los americanos dirían I didn't study, I didn't eat. ¿Listo? Sobre todo para utilizar adverbios como already, just, and yet. ¿Tú de pronto conoces estos adverbios? ¿Cómo se usan y todo? Sí. Muy bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos y ya con eso nos acabamos de iluminar. Dice, Ok. en British English, he isn't hungry. He has already had lunch. Y en americano sería, he isn't hungry. Se conserva la primera parte igual. Ujú. Segunda dice, he already had lunch. Mira la diferencia y es que aquí está en pasado simple. Pasado. He had, él comió el almuerzo, ya. Ujú. Y aquí dice, él ha comido el almuerzo, ya. Ya. Ujú. La cosa, la diferencia es que aquí se conserva el presente perfecto y en el americano lo ponen en pasado simple. Luego dice acá, British English. Have you done your homework yet? In American would be, did you do your homework yet? Pasado simple con did y aquí Ujú. presente perfecto. Have, Presente. Have. that's right. And then in the end it says, yes, I've just finished it. I just finished it. Esto suena como did porque para la pronunciación pegamos normalmente Ujú. la Yes, I palabra si termina en T o D,
la pegamos con la siguiente si comienza por vocal. Entonces decimos, yes, I've just finished it. Mm, Y okay. el americano dice, yes, I just finished it. Mira que acá tienen en el británico el have, en el americano no, porque es pasado simple. Hasta ahí vamos entendiendo. Sí, teacher. Ok. eh, we are going to move on to the part of got and gotten. Like I Good was and explaining good and before, good. in British English, the past participle of the verb get is got. So British Mhm, always say got when it's past or present perfect or past perfect, anything. But in American English, the people say got. mm, In yeah. this case, they say got because American, so they pronounce the T as R. Good, American people say got. good. We have to note that have got is commonly used in both British and American English to speak about possession or necessity. Esta la vamos a ver mucho y es, eh, bueno, normalmente la he visto más en británico, lo del have got, para decir que Good. alguien tiene. Uno dice, she has got a nice friend. Ella tiene Mhm. una amiga muy bacana. She has got a good friend or a nice friend. Yes, Or good. she hasn't got a pencil, an extra pencil. Ella no tiene un lápiz extra. Mientras que los americanos normalmente dicen I don't have, I have, she has. Mhm, Utilizan mhm, el got después del has. Pero si lo ves en algún momento, sabes que es como si el got fuera un adorno, en este caso, y tenemos el have. Entonces, si yo digo I have two children, es lo mismo que si digo I have got two to children. Chile. Mm, yeah. Entonces lo vas a ver mucho más en británico que en americano, pero si te aparece, ya sabes que es lo mismo que have para indicar posesión o necesidad. Listo, aquí vemos en British English, dice, you could have got hurt, te pudiste haber lastimado. Y en American sería, you could have gotten hurt. You could have gotten hurt. That's very hard. He's got thin. ¿Sabes qué es thin? Mhm, delgado. Thin, delgado. So he's got very thin. Si ves acá, están abreviando el verbo has. ¿Listo? Para He's que good. vean Very thin. una apóstrofe y una S no siempre es his, she is, sino que hay que mirar lo que sigue. Y en este caso dice gotten. So Yes. aquí sabemos que el apóstrofe y la S están contrayendo la palabra has. Listo. Okay. He's good very thin. Yeah, she has got serious about her career. Así como tú te pusiste seria sobre tu carrera y por eso estás estudiando. She has gotten serious about her career. Es lo mismo. Pero aquí Mhm. nos pone un but grande, que es have you got any money? Y aquí igual, have you got any money? Aquí, mira que no dicen gotten, No. sino que dicen got. God. Eso era lo que nos decían cuando nos especificaban que en ambos, americano y británico, se utiliza have got para expresar necesidad o posesión. Y luego acá, we've got to go now. Aquí es una necesidad, se tienen que ir ya. Y aquí, we've got to go now. Mhm. Este got se puede pegar al to y decimos gotta. Lo vas a God. escuchar mucho como en ambientes informales, hablando entre amigos, decir, we gotta go now. We gotta go now. Yeah, we gotta go. ¿Mm? We gotta Entonces, go. si lo escuchas como gotta, uy, ¿eso qué fue? Ah, es got to, junto. Good. Listo. Vamos a ver una cosita diferente, porque a veces se le van poniendo los ojos cuadrados a uno con tanta letra. Y vamos a hacer este jueguito. Tú me dices si lo que está en la imagen es americano o es británico. Y tú me dices americano o American
British y yo la muevo. A ver. This is, do you know who this is? Michael Mm, Jackson. Michael Jackson es americano. Ok, solo por el... Si lo ves claro, esto acá. Sí. Es como un billete. Ujú, sí, sí, ahí British. Ok, British. American. Ok, American. British. Okay. Do you know the name of the band? Ujú. Esta de American. American, are you sure? Mm, eh, mm. These are French fries, estas son papitas y esto es un pescado. Ah, con pescado. Hmm. Pensé que era pollo. Entonces, British. British, okay. Now this one. Ah, ya, American. Okay, let's put it in American. Now what about this? American. Okay, it's a baseball player. Now what about this? It's like a silhouette of a cricket player Ujú. or a softball. They call it softball too. A ver. Ese está el de béisbol, teacher, es que se quedó parado ahí. ¿El de béisbol? Ah, se quedó. Ah, es que es como una silueta muy parecida, solo que esta Ah, es blanca y es de softball. El de béisbol está ah, aquí ya, 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 ya. Entonces esa de British. British. El $10. dólar de American dollar. Okay. Mickey Mouse. Ah, American. Okay. A cup of tea. A cup of tea, British. Okay. And this is like Eh, Cinderella. American. Yeah, well, I also agree on this girl like being American. I don't know why the system put it like British, but it's all right. So let's check. Okay. Sí, ese es un error del sistema que yo ahorita había hecho el juego también y nos puso esta que es de Disney Sí, en British, British. supuestamente, pero ya los dos sabemos que en realidad esta muñequita es American. Es un Sí. error del jueguito. Ok. Y por aquí hay una paginita muy buena, eh, se llama es que el panda aburrido. No sé por qué se llama el panda aburrido, pero me pareció muy interesante en cuanto a este tema. El tema de British English versus American English, con, ¿cómo es que se pronuncia esta palabra? ¿Cuál? Ya se pronuncia differences. Differences. Differences, that's right. Eso, ya aprendiste, muy bien. So, Differences Illustrated. Me gusta porque para los estudiantes que de pronto tienen un estilo de aprendizaje más visual, nos sirven las imágenes. Entonces vamos a ver algunas cositas de vocabulario. Por ejemplo, los British a los tenis les dicen trainers, mientras Trainers. que los American les dicen sneakers. Sneakers. O también he escuchado que les dicen tennis shoes. Mm. British a un saco o a un abrigo, sobre todo tejido, de esos de lana tejida, le dicen jumper o pullover. Listo, los británicos van a pronunciar esta R al final casi como R o todo Ah, el tiempo. So, entonces jumpa, aquí dirían como jumper, jump, pullover. jumpa, pullover. Mientras que los americanos le dirían a eso jumper o pullover, ¿cierto? Pullover. Eso es una pronunciación más americana. Sin embargo, este vocabulario es específico de los británicos. Los americanos a esto le dirían sweater. Sweater. Listo.
Luego tenemos otra. Tú me lees aquí, Waistcoat. waistcoat. Y acá, Allá, vest. vest. Listo. Los británicos también utilizan esta palabra vest, pero para las camisillas, como estas Mm, esqueleto, sí, sí. las camisetas interiores que no tienen mangas, esas Mm, les llaman los británicos vest. vest. Mientras que los americanos le dicen vest a lo que nosotros conocemos en español como un chaleco, que es como una pequeña chaqueta sin mangas. Los británicos le dicen waistcoat. 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 Luego, British, aquí se refiere a los tirantes. ¿Listo? A los Mm, tirantes. Dice braces, and in American they say suspenders. Suspenders, braces. Teacher, me envía el link de esta página al correo para yo No, esto es leerla. mío. Mentiras, claro que sí. Obviamente, te voy a mandar todos y cada uno de los links, además de material adicional que no alcancemos a ver en esta clase, porque si tú ves todas estas pestañitas por aquí, eran cosas que quería mostrarles, pero pues en vista del tiempo, que ya no nos quedan sino Claro, como 7 minutos, pues igual yo te los mando y tú practicas y le rehusas. Hay mucho, claro, mucho teacher. recurso en el que puedes estudiar. Precisamente yo trabajo, a ver, estoy hablando mucho español. Okay, I work in a school called Colombo Británico in Envigado. It's in Antioquia. And I had the opportunity to travel to England in 2013. I went to England and it was a really nice experience because you can see the English in real life. I mean, English for us as students is like something we do in class. But when you go to the United States or to England or to the United Kingdom, you see the English in real life. English at the restaurant, English in the shopping mall, English in the street, English in the house, English everywhere. And it's very nice because you feel like English is actually something very useful, not just something we study in the school or in the university. So it's really important to have a chance. If you have a chance in the future to go somewhere where they speak English, please do. If you have the chance to go, try to get it and try to travel. If you don't have the opportunity, there's another way to do it, and it's watching documentaries, checking videos of the real cities in the street. Hay videos donde te muestran como un día común y corriente en tal ciudad y tú ves a la gente interactuando en los bares, en la calle, en el museo y de esa manera vas a poder ver cómo funciona el inglés en la vida cotidiana. One of the typical dishes of the British are fish and chips. Eso es como el plato típico. Para los de Antioquia es la bandeja paisa, para los británicos es el pescado con papas. Como ellos viven en una isla, es como es un país rodeado por agua, por eso siempre vamos a ver muchas cosas de mar incluidas en su dieta, sobre todo el pescado. El pescado y las papas es el plato típico de allá, le llaman fish and chips. Estas suena raro, los americanos les llaman French fries, porque para ellos chips, como vemos más abajito, son las papitas estas que son crocantes de paquete. Pero los británicos dicen que eso no se llama así, que eso no son chips, que las chips son las de arriba y que estas se llaman crisps. Listo, esa es una palabra un poquito difícil de pronunciar porque tiene una S, una P y luego otra S. Entonces nos la ponen difícil. Esto va crisps, crisps. Listo. Trata de hacerlo para mí, yo te escucho. A ver, crisps. Uy, no. Crisps.
Ay, no. Eso, muy bien, esa sí te salió súper. Entonces, Crisps, crisps, crisps. crisps, crisps. Bien. Como cuando decimos choco crispies, pero sin la Crisps, última I, no crispies, sino crisps. crisps, Eso, te salió crisps. maravilloso. Uy, Súper bien. mm, Crisps. Listo. Esas crisps, son las papitas de paquete. Para los británicos se llaman crisps. Para los americanos se llaman chips. chips, Luego viene otra que es muy graciosa y es que los americanos a estas de chocolate les dicen cookies cookies, y los británicos les dicen biscuit. Esta U no se pronuncia, se dice biscuit. 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 La cosa es que, digamos, las galletas en general se les dice cookies en American a todas y los British les dicen biscuits, pero hay una excepción que vi por ahí que especificaba un británico que cuando son con chips de chocolate, como las que uno consigue en McDonald's o en Subway o así, esas también los británicos les dicen cookie, pero ya las Mm, demás les dicen biscuit. Solamente biscuit, les dicen cookie los británicos a estas de chispitas de chocolate. Muy charro, ¿no? Bueno, es, biscuit. esta que dice acá, la verdad no es tanto. Yo cuando estuve allá vi que la gente dice hungry también en British. Yo creo que este peckish lo utilizan más, es para cuando están mucho más hambrientos que hungry. Ah, ya. Pero entonces eso Biscuit. en realidad no es muy diferente. En esta palabra de color, la diferencia está en la ortografía y en la pronunciación. Los americanos dirían color y los británicos dirían cola. Cola, Claro. Y cola. así, sí, los británicos tienden a abrir mucho la boca al final con la R. Entonces, digamos, eso de las palabras de arriba, eh, eh, jumpa, pullover y ahora cola. Cola. Mientras que los americanos son más de boca cerradita. Es color, Cola. very Ok. much. Aquí hay montones. Si tú ves, yo bajo y hay Uy, montones de palabras. Hay una que me impresionó mucho y es, cuando estuve allá, es la palabra gasoline. Pues nosotros en americano, bueno, nosotros no, los americanos dicen gas, gasoline, y los británicos le dicen petrol, como mm, petróleo, pero sin petrol, el eo, sino petrol, muy charro. petrol, Y entonces, por ejemplo, una estación de gasolina para un americano sería gas station o gas, station, simplemente service gas, station, mientras que para un británico sería petrol station. Mira petrol. acá, petrol y gas. ¿Listo? Entonces la gasolina Mm, o el combustible para los británicos sería petrol y petrol. para los americanos sería gas. ¿Y el camión también es bus? ¿En Eh, bus? camión, precisamente para los americanos sería truck y para los británicos sería lorry. Ah, míralo acá, Ah, truck, truck. Ah, es lorry. truck. Lorry. Sí, para un británico sería lorry y para un americano sería truck. Truck. Uy, Listo. Bueno, a mí me son hartas. tocaría, Pensé ¿cómo? que eran pocas palabras, han sido hartas, ¿no? No, son muchísimas, pero Uy, no no. te preocupes que si tú vas, digamos, a mí me ha servido mucho, yo considero pues que el inglés que manejo en general es mucho más tirando a americano que a británico. Y estuve 2 meses allá en Inglaterra y no tuve ningún problema para comunicarme. Mm, Entonces, puedes ir por el americano, que es como más común, porque si tú ves, Estados Unidos es un país mucho más grande y claro. influye muchas otras naciones, mientras que los británicos tienen un país un poco más pequeño y, y aunque influyen bastantes naciones, pues creo que es mucho más común ver en películas, series, canciones, el inglés británico. Americano. Ujú. Sí. Yo te recomiendo que sigas estudiando con eso. Te voy a poner todos los links de algunos Ah, chévere. videitos también que tenía por acá. Ya te voy.
Este videito dice 6 diferencias y tiene algunas cositas explicadas. Ya vas a ver que hay montones de material. Este también nos explica cosas de una manera pues como muy entretenida. Y por acá hay una hojita con ejercicios en British Councils. Yo te voy a pasar todo eso para que tú te entretengas ahí en tu estudio y tomes. Pues bueno, mi Ok, novia, la verdad me encantó la clase. Muchas gracias por venir, por participar. Tienes muy buena energía, muy buen inglés, obviamente, a seguir practicando y vas a ser una todera, profesora de educación física y también profesora de inglés. No, ya, eso es lo que quiero ser. Pero bueno, maravilloso. Pues cuentas conmigo, incluso por fuera de las clases de la UNAD. Aquí está mi contacto en Skype. Cualquier dudita que tengas, si me quieres preguntar algo, quieres charlar un rato, pues sí estoy disponible con muchísimo gusto. bueno, teacher, muy amable, muy Listo. interesante la clase y aprendí mucho. Dale, pues gracias a ti. Voy a colgar la llamadita y te voy a poner los links en el chat. Ay, Un ok, abrazo, cuídate mucho. igualmente. Bueno, Bye bye. bye. Ay.